Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy recibimos con muchísimo gusto al escritor, periodista, publicista uruguayo Hugo Burel. ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Gerardo. Bienvenido. La excusa es la salida de tu último libro de relatos, El hombre con una sola sandalia. Y de paso vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con tu literatura, que tiene que ver con tu perspectiva sobre la vida y con tu propia sensibilidad, de verdad que no, obviamente no puede estar ausente en este como en ninguno de tus libros, pero vamos a repasar brevemente parte de lo que ha sido la exitosa carrera como escritor, como narrador de Hugo Burel. Hugo Burel es escritor, periodista, publicitario, diseñador gráfico y licenciado en letras. Ha publicado 18 libros de narrativa, entre cuentos y novelas, y ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Como periodista, actualmente escribe la columna Generación Espontánea en el suplemento dominical del diario El País. En 2009 se estrenó en Buenos Aires, Madrid y Montevideo la versión fílmica de su novela El corredor nocturno, y ahora está presentando el libro El hombre con una sola sandalia. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Hugo Burel. Bueno, por supuesto, entre medio muchos reconocimientos y premios a tu labor como narrador. ¿Está siendo desafiado el rol del narrador en estos tiempos de cibernética y de lenguaje digital? Sí. Más que el rol del narrador, la propia necesidad de la ficción, que es lo que un narrador, por lo menos en mi caso, es lo que hace. Es decir, la necesidad de la lectura, de la ficción, de historias que el escritor inventa. Y además hay otro asedio todavía mucho más importante y limitante, que es el avance de la tecnología digital y el traslado del papel a la pantalla, ¿verdad? Y eso, que es inevitable, está de alguna forma atentando contra el libro objeto, la ceremonia de la lectura, la posibilidad de tocar el papel, de olerlo, de marcarlo, de doblarlo, de tener un contacto sensual con el objeto libro, pasa a ser algo más frío, más distante que una pantalla. ¿Te parece que eso afecta la técnica narrativa o la expectativa del lector sobre el relato? Yo me he planteado esa cuestión desde múltiples ángulos. Por ejemplo, tengo 4 novelas que están subidas y que se pueden bajar en tablets o en soportes de esa característica. No me puedo oponer a eso, ¿verdad? Pero yo pienso ¿No te puedes oponer por contrato o no te puedes oponer porque la tecnología finalmente se termina imponiendo? Por las dos razones. Es decir, el contrato es un tema voluntario, la editorial Alfaguara me lo ofreció y me pareció bien. Pero a la larga, si no lo haces por derechas, te lo van a piratear y va a pasar lo mismo, que tu obra va a estar allá arriba y cualquiera la va a bajar. Por lo menos que paguen algo para que el derecho de autor siga funcionando. Pero además hay un tema de hábitos, ¿verdad? Un libro es algo muy, muy, muy especial, es único. En cambio, bueno, cuando vos tenés 500 libros adentro de una maquinita, no los vas a leer todos, ¿viste? Entonces, tu biblioteca la llevas encima, pero no la ves, o no te acordás todo lo que tenés. En fin, es otra cosa la lectura. Eso no significa que el escritor cambie su manera de actuar o de plantarse frente al hecho creativo, pero sí está cambiando la modalidad de la lectura, el momento y las posibilidades, ¿verdad? Pero en todo caso, parecería que se expanden más que limitarse. Mira, yo te diría que... Es decir, se venden cada vez más libros, por un lado, ¿no? Si vos te pones a analizar, por ejemplo, en el tema ventas, ¿qué es lo que se vende? Las ventas por Internet en realidad son un porcentaje ínfimo de lo que se vende de cualquier otra manera, ¿verdad? O sea que nosotros nos creímos que las ventas por Internet iban a ser importantísimas. Sin embargo, Alessandro Barico en el libro Next demostró que eso no es verdad. De la misma manera, yo no sé cuántos e-books o cuántos libros digitalizados se comercializan. Sé, por ejemplo, que el año pasado hubo un mes en que Amazon vendió más libros digitales que libros de papel, sí. de papel. Pero eso es, ojo con esas cifras, ¿verdad? Pero indudablemente la tendencia es que eso siga subiendo, ¿verdad? Y que siga avanzando la tecnología y que siga avanzando la oferta, aunque la oferta de libros en español es muy poca en comparación a los libros en inglés. Quiere decir que nosotros aquí
accedemos a muy poca literatura en español a través de esa modalidad, digamos. Cuando te planteaba lo del relato, y si había desafíos para el relato en esta era digital, me refería obviamente al relato escrito. Claro. Está el relato audiovisual que en el medio digital es predominante por la propia naturaleza del medio. En ese sentido, leer relatos más o menos extensos o más o menos intensos, ¿te parece nuevamente que puede estar siendo modificado la expectativa del público, el tiempo que le dedica, esa cuestión que tenía leer un libro? Mira, por empezar, el soporte a través del cual tú puedes leer así un libro te ofrece otras posibilidades. Y cuando vos agarrás un libro, solamente podés leerlo, o romperlo y tirarlo al fuego y hacer fuego, pero no podés hacer otra cosa. En cambio, en un tablet tú podés bajar otras páginas de internet, podés tener un procesador de textos, podés hacer muchas cosas más. No es exclusivamente un instrumento de lectura, aunque hay algunos instrumentos que solamente te permiten. Claro, tiende a la dispersión eventualmente al lector. Eso dispersa, es decir, yo digamos, no puedo ser retrógrado, si no me puedo plantar y digo, no quiero nada con esto y quiero que todo sea papel. Pero hay que estar preparado y hay que, digamos, pensar en lo que me queda de vida, qué va a pasar, digamos, con la escritura, no solamente la mía, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuál es la hipótesis o las tendencias que percibir con respecto a la escritura, concretamente, a lo que hacen los narradores en el resto del mundo? Yo, digamos, no tengo una predisposición previa a pensar en qué soporte se va a leer lo que estoy escribiendo. Eso desde ya te lo digo. No yo influye escribo en absoluto. por una necesidad muy profunda, personal, es un problema mío, ni siquiera pienso en los lectores cuando lo hago. Entonces lo que pasa después, bueno, pasa después que terminé de escribir de alguna forma. Y ahí veré, negociaré con la realidad, no sé, si sale en papel, si lo suben a la internet, en fin, eso es un tema secundario. Escribo porque es un problema mío. ¿Por qué un problema? Y porque en general la escritura es una manera de resolver un problema. Es decir, el mundo está incompleto si vos no escribís tu libro. Es una cosa terriblemente, que suena terriblemente vanidosa, pero es un poco eso lo que te pasa, ¿verdad? Vos no estás conforme. Es decir, si yo no escribo de mañana a las horas que escribo, si no estoy trabajando en algo, no me siento cómodo. Es esa la necesidad. Yo creo que más o menos los escritores, de manera consciente o no, lo saben. Es decir, no hay una necesidad de escritura que no pase por una necesidad profunda de resolver algo, un problema, una carencia, no sé. Había un comentario por allí, creo que es en la contratapa de tu libro, que decían de Hugo Burel que es un narrador de un estilo perfecto, ¿no? Te pregunto, ¿siempre resolvés los problemas o hay cuentos que tus lectores jamás van a leer porque te encontraste con que no podías resolverlo? Yo creo que el tema de la escritura es una cosa y el tema de la lectura es otra. Yo soy un lector apasionado y disfruto mucho de la lectura. La escritura funciona en un territorio muy individual, muy solitario, no hay oficio más solitario que el del escritor. Y después el tema de los lectores, ¿viste? Cada lector tiene la posibilidad de realizar eso que yo escribí a través de la lectura de manera distinta. Lo va a leer distinto, lo va a entender distinto, va a interpretarlo como le parezca, y lo bueno es que yo no estoy ahí al lado para explicarle. Pero te han quedado cuentos sin terminar porque no pudiste resolver. Tengo resolver. Muchas cosas sin terminar, sí, porque no siempre tenés la posibilidad de seguir adelante. ¿Pero abandonada definitivamente o a la espera de que le encuentres la vuelta de tuerca? Vieja imagen del cajón, ¿viste? Cuando escribas, dejalo en un cajón un tiempo para ver qué pasa y después lo ves a leer. Yo tengo muchas cosas en un cajón, ¿no? Es decir, en un cajón virtual, en la computadora, que están a medio hacer, que yo qué sé, que posiblemente las siga más adelante o no. En fin, yo tengo, digamos, la tendencia a tirar poco, que de repente debería tirar más. Pero como hoy en día una memoria te permite almacenar cientos de páginas, no es como antes que si vos tenías algo empezado y era papel, tenía que estar acumulaba. Pero sí, digamos, yo he tenido la suerte, sí lo digo, de publicar todo lo que terminé, por lo menos. Eso no sé qué valor tiene, digo, pero es así. Bueno, seguramente, porque si lo publicaste otros lo valoran. Claro, yo creo que por ahí, digamos, yo siempre digo que el libro se defiende solo, es decir, después que el autor terminó,
no va a mejorar porque yo explique y diga y comente, ¿verdad? Eso ya, el libro, por ejemplo, ya está en las librerías, ya lo tienen los lectores, yo no puedo hacer más nada. ¿Y cómo se vincula el Burel que escribe relatos de ficción con el que escribe textos, bueno, medios periodísticos y con un sentido más bien periodístico, es decir, de actualidad, de reflexión sobre... Bueno, tú lo sabes tanto como yo, porque tú tienes también una columna. Es decir, la columna semanal te da una cierta sujeción a una cierta disciplina. Tenés que pensar en lo que vas a escribir, elegir el día en que lo haces, tomarte tu tiempo, hacerlo, corregirlo, después que estás seguro que está, enviarlo. ¿Qué días tenés de cierre? ¿Tú así nunca te llamo? Yo siempre entrego los jueves de mañana temprano o el miércoles de tarde, porque lo que yo publico sale los domingos. Pero bueno, eso es otra cosa. Si yo no, pero yo no cuando te marca todo el jueves, no te estructura todo o te estresa todo el jueves. No, lo que sí me sucede es que el martes ya me tengo que poner a pensar. Claro. Y el miércoles de noche empezar la columna y el jueves terminarla. Y eso es bueno porque tenés un límite. Y los límites son excelentes para poder marcarte una disciplina y un hábito. Digo, Claro, si no tendrías más cajones llenos de... Claro, digo, pero digamos el periodismo y la columna es otra actividad que es muy parecida, pero digamos, cuando yo estoy escribiendo un cuento, una novela, nadie me está obligando, no tengo un día marcado para entregar o terminar, es decir, nadie me está apurando ni nadie me llama, yo lo hago a mi aire y es una necesidad y es una cosa que corre y en un buen día lo terminás. En cambio, cuando estás escribiendo en un medio periodístico tenés una responsabilidad, tenés una necesidad, digamos, pero hay de un cumplir. cambio de switch también en el escritor. Hay un cambio de switch en el sentido que tenés que ser mucho más concreto, mucho más aplicado, tener un estilo, tener cosas que decir, por supuesto. Es una actividad muy, muy estimulante, por supuesto, pero que necesita una cierta disciplina. En este libro, como en otros, nos encontramos con personajes salidos de la cultura popular, para decirlo en términos amplios, de los Beatles a Bonapelch, pasando por Obdulio Varela. Hay un costado tuyo y de otros escritores más o menos contemporáneos que han frecuentado algo que las generaciones anteriores, que fueron contemporáneas de esos grandes hitos de la cultura popular, se los saltearon, ¿no? Hay una mirada en ese sentido preferente por esos fenómenos de la cultura popular, por esos héroes populares. Yo entiendo que en general la ficción es aplicable a esa zona de la cultura popular cuando de alguna manera puede desmarcarse de lo verdadero o de la historia. En ese sentido, cuando yo hablo de Obdulio Varela en un cuento, yo he leído mucho, yo sé qué pasó en Maracaná y lo que opinaba Obdulio, y en fin. Y ahí me interesó. La historia del boliche. La historia del boliche que va a tomar después de noche, después del partido. Todo eso lo sabía. Pero no me interesó contarlo desde el punto de vista de una crónica. Claro. Elaborar una especie de personaje en donde está presente Obdulio, pero también está presente el hombre que como escritor puedo inventar en ese momento. De la misma manera que cuando cuento la historia de Ricardo Bonapelch, que era amigo de Gardel y estuvo casado con la hija de Salvo y fue acusado de haber instigado la muerte de su suegro, etcétera, etcétera, en el año 33. Claro, tomo una serie de datos de lo real, pero invento otras cosas. Entonces fusiono la crónica, la historia con la ficción. Eso es lo que me resulta interesante, de la misma manera que lo también pongo por ahí a Dogomar Martínez como una especie de símbolo en un cuento que se llama La entrevista y que es la paradoja del derrotado que demostró un coraje ilimitado, ¿verdad? Uh-huh. Perdió con Archie Moore, vuelve a Montevideo en un hidroavión, baja en la bahía y hay una multitud de gente esperando al derrotado, ¿no? Es casi como la historia de Artigas, ¿no? Es un sello de fábrica que tenemos los uruguayos. Que, esa famosa frase valiente del uruguayo se inventó por los relatores argentinos que estaban en el Luna Park viendo el combate de Dogomar con Archie Moore,
cómo el uruguayo aguantó paradito 14 rounds con el norteamericano que le dio una Yo he paliza. visto la versión, cobró feo. Cobró, sí, la pero verdad no, que fue, no lo fue un guapo aguantó de y aquello. no cayó. Claro. Y valiente el uruguayo, decían los relatores, porque claro, era un valiente. Entonces esa derrota se transforma en una especie de himno al coraje, digo. Y eso creo que es interesante rescatar. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando.